El principal desafío es la pobreza rural, la falta de oportunidades de empleo para los pescadores artesanales principalmente y los acuicultores de recursos limitados ante el impedimento que tienen por medidas de regulación pesquera. Esa carencia de oportunidades hace que no se cumplan y hay presión permanente sobre los recursos de la pesca. Otro desafío muy importante que está vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible es cómo los pescadores artesanales tienen acceso a esquemas de protección social, a esquemas de inclusión productiva alternativa, justamente ante la debilidad institucional de la pesca y la acuicultura en los países de la región. Nuestra organización no solo es custodio de algunas de las metas de Objetivo de Desarrollo Sostenible, sino tiene una nueva mirada más sistémica del abordaje de los problemas anteriormente solo sectorialmente abordados. Es decir, con esa mirada multisectorial para solución de los problemas, la FAO tiene una ventaja comparativa importante, además de presencia tradicional, histórica en muchos de los territorios rurales, porque muchos de los problemas de la pesca y de la acuicultura de recursos limitados están en sectores que no necesariamente son los mismos. Por eso se requiere esa mirada multisectorial y la FAO es sin duda una organización que tiene muy claro ese nuevo abordaje sistémico. Desde la perspectiva de la pesca y la gestión sostenible de los recursos pesqueros, que es fundamental para preservar los medios de vida de miles y miles de comunidades que se dedican a la pesca, una práctica fundamental tiene que ver con el monitoreo regular de los recursos pesqueros basados en la mejor información científica disponible. Estos son procesos costosos, complejos, que requieren de entrenamiento, de tecnología, pero que son fundamentales, son vitales para garantizar la gestión sostenible de los recursos pesqueros. Entonces, una buena práctica es justamente el basar las decisiones en torno a la gestión sectorial con la mejor información científica disponible. Por supuesto, nuevamente ese abordaje multisectorial en los territorios pesqueros dará también oportunidades de armonizar, por un lado, el uso del territorio y por otro lado, de ofrecer alternativas económico-productivas que en conjunto coadyuven al desarrollo local de manera más eficaz.